Yeah, so in the Lamrim, we discussed Kaza, the last few days, the middling scope, right? So we saw the suffering of samsara, right? And the need to get out of it, so to say. Yes, I went over the last 2 days. More or less. Ya hemos tratado en los últimos par de días, más o menos, el nivel intermedio del Lamrim, los temas que tienen que ver con reconocer el sufrimiento en el samsara y generar la determinación de liberarse. So the Lamrim, as we say, we have 3 scopes of the Lamrim, right? Small, middling, and the great scope. But actually, all the Lamrim is focused on the great scope, right? Want to become a Buddha for benefit of sentient beings. En el Lamrim hemos dicho que hay 3 niveles de motivación, 3 alcances, el inicial, el mediano y el superior, pero en realidad todo el Lamrim está enfocado a generar este nivel de motivación superior. And also in the terminology is very clear in the Lamrim, right? You see the motivation in accordance with the small scope, and a motivation in accordance with the middling scope, and a motivation of the great scope, right? So that's a different there, because we always try to have the motivation of the great scope, but we have to train according to the small and middling scope in order to train in renunciation. Y eso se ve cuando se hace una traducción literal de la descripción de estos 3 niveles. Se habla de los 3 niveles de motivación son el nivel o la motivación de acuerdo al nivel inicial, la motivación de acuerdo a el nivel intermedio, pero luego se dice la motivación del nivel superior. Es decir, lo que queremos es llegar a desarrollar esa motivación de bodhicitta, la motivación suprema en el Lamrim. Pero es un proceso gradual, por lo tanto pasamos por las motivaciones previas, como pasos previos, de acuerdo a esos niveles iniciales e intermedios. Yeah, so that's because our main motivation is want to become Buddha for the benefit of sentient beings, right? But that means we have to generate compassion. Remember, we went over that compassion is a substantial cause for bodhicitta, right? So you need compassion first, right? Nuestro objetivo final es ser capaces de llegar a la iluminación para poder así guiar al mismo estado perfecto a todos los seres. Pero para para eso, esa determinación, eso es la bodhicitta. Pero para generar bodhicitta, como ya hablamos en su día, necesitamos primero establecer la compasión. So compassion means a wish for sentient beings to be free of suffering, right? So if you don't know what suffering is, then you first have to experience suffering yourself in order to generate a wish for others to be free of suffering, right? So that's why we need renunciation before we can generate compassion. La compasión es el deseo de que los seres dejen de sufrir, el deseo de que los seres se liberen del sufrimiento. Para desear que alguien deje de sufrir, tú tienes que saber lo que es el sufrimiento, tú tienes que haber experimentado el sufrimiento primero para tener esa experiencia. Por eso hablamos previamente de que hay que comprender el sufrimiento en el samsara e inicialmente generar renuncia al sufrimiento. So that's why it builds up, right? First, you don't want to be born in a lower state of existence, and you want to have a precious human rebirth to progress. Then you see precious human rebirth still has suffering. So we saw the various types of suffering of humans and samsara. So you generate a wish to be free of samsara. And then you see that there's so many beings who are in exactly same situations as us, and then you can generate compassion because you understand suffering yourself, and then you have the wish for others to be free of suffering. Y es ese proceso gradual que hemos estado siguiendo aquí. Primero, aspiramos a conseguir otro precioso renacimiento humano, a poder garantizar que vamos a seguir teniendo las condiciones necesarias para poder seguir practicando y avanzando. Y poco a poco vamos construyendo nuestra motivación, ¿no? Después de eso vemos que también un renacimiento humano está lleno de sufrimiento, está lleno de faltas, por así decir. Y contemplamos todos los sufrimientos en el samsara. Y generamos el deseo, segundo nivel, de liberarnos por completo de cualquier sufrimiento y de las causas que nos mantienen sufriendo en la existencia cíclica. Y a continuación lo que hacemos es mirar un poco alrededor y decir,
si todos estamos en la misma situación. So A this- partir de ahí, a partir de ahí generamos la compasión y pasamos al tercer nivel, ¿no? Al nivel superior de motivación, en el que buscamos la iluminación plena para poder así liberar a todos los seres. So the more you understand suffering, the more you have a genuine form of renunciation, right? And the more you understand suffering, the stronger your compassion becomes. Cuanto más entiendas el sufrimiento, más fuerte va a ser tu renuncia. Pero también cuanto mejor entiendas el sufrimiento, más fuerte va a ser tu compasión por los demás. And then compassion is the wish for others to be free of suffering, right? So you have to also understand the suffering well, and in the same way as we discussed before, not just the suffering or the suffering of change, but the all pervasive form of suffering, right? La compasión es el deseo de que los demás dejen de sufrir, se vean libres del sufrimiento. Para eso tú misma tienes que entender muy bien el sufrimiento. Y como hemos dicho antes, no solo el sufrimiento, el dolor más evidente o manifiesto, ni siquiera el sufrimiento del cambio. Hay que entender muy bien ese sufrimiento que lo impregna todo. Yeah. So then, yeah, the renunciation is actually a preliminary to compassion, right? La renuncia es el preliminar, son los preliminares de la compasión. Yeah. So then, how to go from the middle scope to the great scope? Entonces, ahora, ¿cómo vamos del nivel intermedio a nivel superior? So at the middling scope, you can think, if you really get a good feeling of suffering, you think, oh, I have to get rid of this. I have to eliminate samsara, right? En el nivel intermedio, cuando comprendes el sufrimiento, dices, uff, esto es serio, o sea, tengo que salir de aquí, tengo que poner fin al samsara. But then you see that you're just one person, right? And there's so many others, much more in number, and they have exactly the same wish, not wanting suffering, wanting happiness. Right? Pero luego ves que tú eres una única persona, mientras que los demás son innumerables y que todos en esencia estáis exactamente en la misma condición. Yeah. So then you see they're much more in number, and they have exactly the same wish, day and night, wanting happiness, not wanting suffering. Ves que todos los demás son muchísimo más numerosos y que tienen exactamente el mismo deseo, siempre presente, día y noche, el mismo deseo que tú, dejar de sufrir y ser felices. So then you start to see that, and then you generate a wish. How wonderful it would be if sentient beings be free from suffering. May they be free from suffering. I will cause them to be free of suffering. So that's kind of different levels of compassion, right? Y a partir de ahí empiezas considerando el sufrimiento de todos los demás, empiezas a desear qué maravilloso sería que todos los seres se vieran libres del sufrimiento. Ojalá se vean libres del sufrimiento. Yo voy a hacer que se vean libres del sufrimiento. Es una compasión creciente en ese sentido. So then the compassion becomes a kind of compassion mixed with responsibility. I'm going to do it, right? La compasión empieza a mezclarse con la responsabilidad. Yo voy a ser el causante de eso. And then Lama Zopa Rinpoche used to say, I will do it, I will cause it by myself, alone. Right? So that's very strong determination, as we talked about, this heroic mind. I can do it, I'm going to do it. Right? That's very important. Además, Lama Zopa Rinpoche dice que yo sea el causante de todo esto y yo solo. Eso es una mente especialmente valiente, ¿no? Una mente heroica en ese sentido, que tiene una determinación absoluta por hacer todo lo necesario para el beneficio de los demás. So then compassion becomes a very constructive form of mind, right? Ahí la compasión se transforma en una forma muy constructiva de mente, una mente muy constructiva. Yeah, so that's very powerful and brings great benefits. Eso es muy poderoso y brinda grandes beneficios. There's a lot of science behind it, you know, the differentiation between the kind of pity feeling, right? Yeah, it depends how you define empathy, but sometimes, you know, in Spanish, but Es similar. yeah, so that if there's a pity feeling, like for example, there's research done by Eve Ekman. Yeah, so Eve Ekman, she's daughter of Paul Ekman, you know, the famous person with facial expressions. You know. But then Eve Ekman, she did a research in the healthcare. It's very interesting, with people who are facing difficulties, right? They see suffering every day. And then one aspect is this kind of, if empathy is defined as a pity feeling, right?
then that's not very constructive. So this pity feeling, you know, seeing the suffering and feel with them together the suffering, yeah, that causes stress, burnout, depression. But if then the nurse is trained in compassion, in this kind of active aspect, I'm going to do something about it, whatever is possible, and what is not possible, I make a prayer to do it in the future, then becomes very constructive form of mind, right? So then that research proves that compassion is proving kind of less stress, less burnout, because you know how to deal with it. El hecho de que esta mente de la compasión, con el punto de determinación, ¿no?, de responsabilidad personal de llevarlo a cabo, sea una mente tan constructiva, está apoyado también científicamente. Hay, por ejemplo, una investigadora, Eve Ackman, que hizo una investigación sobre personas que día a día enfrentaban situaciones, trataban con gente con muchísimos problemas, ¿no? Y estaban enfrentados o enfrentadas diariamente a grandes dosis de sufrimiento, ¿no? Y lo que valoraron es las diferencias que había entre, en base a la actitud de esas personas que se enfrentaban al sufrimiento de los demás, cuáles eran un poco los resultados, ¿no? Y claro, aquí depende mucho de cómo definamos empatía, pero las personas que tenían una actitud, si no empática, porque entiendo que este término en castellano tiene varias acepciones, ¿no?, pero una actitud de pena hacia el otro, donde se involucraban mucho en su sufrimiento, compartían mucho ese sufrimiento, acababan deprimidas, quemadas, con bajas laborales, etc. Frente a la actitud de personas que habían recibido entrenamiento en compasión. Y la compasión es una actitud activa que dice, bueno, voy a hacer todo lo posible por ayudar a esta persona y voy a aceptar que hay cosas que no puedo hacer o que no puedo cambiar. Voy a rezar, voy a aspirar a ser capaz de hacerlas algún día, ¿no? Pero ahora acepto que no puedo hacerlas. En este caso sí que había una actitud mucho más positiva y mucha más salud mental, ¿no? Esto es algo que se ha estudiado también empíricamente. Anyway, there's a lot of studies. There's a whole thick book published by Oxford University of various research being done about the benefits of compassion, right? So if you're interested, there's a lot of things also in Spanish. Hay muchas investigaciones al respecto, ¿no? Hay un libro así de gordo de la Universidad de Oxford que se ha publicado, que recopila toda una serie de investigaciones en torno a los beneficios de la compasión como actitud. Seguro que en castellano también hay muchas investigaciones al respecto que podéis leer si estáis interesados. Yeah, or look at people like Swami Dalai Lama, you see the benefits, right? O simplemente mirar a personas como se inspira el Dalai Lama, eso ya nos inspira bastante. Because Eve Ekman's father, Paul Ekman, together they're working now on very interesting research mapping emotions. So how emotions are being found in brain activity, and it's very interesting research. But her father, Paul Ekman, is very interesting how he came in contact with Buddhism, right? That he is a kind of behavior scientist, so he is a world-leading expert in facial expressions. So he had pinpointed down about 10,000 muscular differences in the face throughout all cultures in the world. Yeah. So how we look, you know, in one way expresses our emotional life, right? So then, when he saw the face of he had done so much research over many years in various cultures, in very remote places, in cities, you know. So I've seen so many faces, right? And then when he saw a face of His Holiness, he said, "I've never seen something like this before." Very interesting. El padre de Eve Ackman, que es la autora de esta investigación sobre que os he comentado ahora mismo, ¿no?, sobre la pena o la empatía y demás, pues su padre Paul Ackman es un estudioso de la conducta muy reputado, muy famoso. De hecho, ellos dos están ahora haciendo una investigación muy interesante están haciendo una especie de mapeo de las emociones a nivel cerebral, pero bueno, lo que quería comentar es que es muy interesante cómo se interesó inicialmente Paul Ackman por el budismo y por esta filosofía, porque él es alguien que es uno de los principales expertos mundiales en el estudio de la expresión facial. La expresión facial
como un reflejo de la expresión o el estado emocional de la persona. Y él ha llegado a determinar hasta 10.000 variaciones en los músculos implicados en la cara, a diferenciar, ¿no? Hasta 10.000 variaciones en la expresión a través de muchos años de estudio en diferentes culturas, diferentes ambientes, en ciudad, en campo, etcétera, etcétera. Y después de todos estos años, esta inmensa experiencia estudiando las caras, las expresiones de la gente como reflejo de su estado emocional, cuando se encontró con su santidad el Dalai Lama, dijo: nunca he visto una expresión como esta. Very interesting, you know. Yeah. Es muy interesante. Because normally when you talk about something negative in life, then you can see, right? It has an effect on emotions, has an effect on the physical expression. But then with His Holiness, straight after is a laughter. It doesn't stay. With an ordinary person, it stays for some time. Pero, por ejemplo, cuando hablas de algo muy triste, ¿no? Relatas algo muy triste, eso se traduce en tu expresión facial, ¿no? En el caso del Dalai Lama es igual. Lo que pasa es que él inmediatamente, en cuanto acaba eso, ¡plá!, vuelve a tener una expresión luminosa, ¿no? En una persona ordinaria mantenemos esa cara larga durante más tiempo, ¿no? No hay una transición tan limpia, tan inmediata. Yeah, so it's also the meditators with high gamma waves, right? When Richard Davidson first starts to measure, it was beyond the chart, right? So they never saw this like this in the human brain. It's very interesting. So the meaning of that is very similar, that you don't grasp at things if you have these high gamma waves. So it's like if you write in a stream of water, then you write a name, but straight away goes, right? So you don't hold on to emotions, you know. For us, it's like written in stone, right? Yeah. But for these experienced meditators, it's like, you know, just flows by and it comes and goes like that. Yeah. Es similar a cuando hablábamos de esa investigación que se hizo sobre personas que tenían muchísima experiencia meditando, que su cerebro emitía ondas gamma de una frecuencia tan alta que estaba fuera de cualquier registro. No había precedentes sobre eso, ¿no? No se sabía que era posible. Eso implica que no hay aferramiento a las emociones, como no es nuestro caso en general. Es como si escribieran sobre un arroyo de agua, ¿no? Tú escribes tu nombre o la emoción o lo que sea sobre una corriente de agua y conforme lo escribes desaparece. Mientras que en nuestro caso es como si lo esculpiéramos en piedra, ¿no? Cuesta mucho desapegarse de la emoción. So that's why they came to this term, Olympic meditators. Por eso, a partir de ahí se les empezó a llamar los meditadores olímpicos. Yeah. Because, you know, normally Olympics, you can only physically break a record with a few split seconds or something like that, right? But the power of the mind is way beyond, right? Porque en las Olimpiadas se van rompiendo los récords, ¿no? Pero por unas fracciones de segundos se avanza muy despacio, pero el potencial de la mente es ilimitado. Yeah, so anyway, that's important to know, because what we're going to now is this bodhicitta, which is a very vast mind. You know? Y esto es importante saberlo, porque en lo que vamos a introducirnos ahora, la bodhicitta es una mente muy vasta, muy grande. Yeah. So go back. So bodhicitta, as we talked about, I think we talked about in the first day, right? That bodhicitta has two aspirations, you know? Yeah. The aspiration of the causal aspiration, right? Of compassion. You want to liberate beings from their suffering. That's one aspiration. And then you see you don't have the capacity, so you need a development, and the best one is enlightenment. Yeah. So then you aspire to become a Buddha. So there's a causal aspiration of compassion, wanting to liberate beings from the suffering. And there's a reasoned aspiration, want to become a Buddha in order to do that, right? So that's how we define bodhicitta, so to say. Vimos en el primer día que la bodhicitta tiene dos aspectos o dos componentes. Son dos aspiraciones. La bodhicitta causal es el deseo de liberar a todos los seres del sufrimiento. Y la bodhicitta resultante surge a partir de esa motivación, reconocer que no tienes la capacidad de hacerlo todavía. Y entonces generas la motivación de, bueno, pues voy a iluminarme para capacitarme así, de forma perfecta, y poder liberar a los demás. Esa es la bodhicitta resultante, y estos son los dos aspectos que definen este concepto. So that means that you first have to generate this
great compassion, and that Mhm. great compassion is a substantial cause, as we talked about. Right? Primero tienes que generar lo que se llama gran compasión. La gran compasión es la causa sustancial de la bodhicitta. Did I use this quotation here, the second day of this Kasa? That equanimity is a field. No, Did I not use that here? No. Okay. There's a quotation of the lineage gurus of the Buddhist Samaja practice, but that quote you can find in many Lamarim texts, right? So there it says, that's a very interesting quote, because that explains this process very well. You know, the instruction of 7 cause and effect. Right? So there it says, Tanon Sashi, right? So it means first, before I go in that, how do I do this? You see, I'm just thinking how I'm doing this. So then, let's first do that. So then means that you need to generate. Why is compassion the substantial cause? Right? That's what it explains. Yeah. Hay una cita, pensaba que lo había dicho aquí antes, pero no. Proviene de los maestros, está en los textos del linaje de Guyasamaya, aunque se encuentra en muchos otros textos de Lam-Rim, que está vinculada a la explicación de la práctica de las 7 causas y un efecto, que veremos más adelante, y que dice algo así, comienza diciendo, ¿por qué la compasión es la causa sustancial de la bodhicitta? Yeah, so it says, Tanon Shashi Jambal Lulengshin. So means the basis, first of all, is equanimity. We need first an equanimity. If you don't have equanimity, then we say, I want to become a Buddha for all sentient beings, except this person, right? So you need equanimity, right, first. Y sigue diciendo, la base para esto es la ecuanimidad. So, La base que necesitamos para desarrollar el bodhicitta inicialmente es la ecuanimidad, porque si no vamos a decir que pueda liberar a todos los seres, menos a este que me cae fatal. Yeah. So I first quote that verse and then explain. Right? Yeah. Sí. So it says, equanimity is the basis or the field. Yeah. So like you prepare fields for an harvest, right? In a similar way, equanimity is the preparation of the field, right? Or the basis. Jambal Lulenshins. And love and kindness is the moisture. Yeah, so equanimity is the basis. Love and kindness is the moisture. Yeah? Then great compassion is the seed. Yeah? Great compassion is the seed that in an uninterrupted way. So that means when it's moistured with love and kindness, right? So when it's in an uninterrupted way, that seed produces the tree, so the tree of bodhicitta. Yeah? And that tree of the bodhicitta holds the fruits of omniscience. Yeah? And then the last line, it says, I make supplications at the feet of omniscience. Yeah, that's the verse. Yeah. Voy a resumirla, bueno, a dar la cita y luego la explicamos, ¿no? La cita dice algo así como, respondiendo a la pregunta de por qué la compasión es la causa sustancial de la bodhicitta, dice, la ecuanimidad es el campo, es como la base, el campo antes de sembrar, ¿no? Y de cosechar, pues la ecuanimidad es el campo, es la tierra sobre la que sembramos. El amor bondadoso es el riego o la hidratación que le proveemos a esa tierra, a ese campo. La gran compasión es la semilla que de forma, dice así literalmente, que de forma ininterrumpida produce el árbol de la bodhicitta. Y el árbol de la bodhicitta sostiene los frutos de la omnisciencia. Y concluye diciendo, rindo homenaje o hago súplicas a los pies de la omnisciencia. Because if you want to benefit beings, you need a very high level of clairvoyance, right? So you need an omniscient mind of a Buddha. Otherwise, you can't really benefit beings. Just now, I was thinking, oh, how shall I explain like this or shall I explain like that? You know, it's kind of very complicated mind, right? Para ayudar de verdad a los demás, necesitas clarividencia.
Es decir, o la mejor forma de clarividencia, que es la mente omnisciente. Necesitas comprender perfectamente la mente de todos, porque si no es muy difícil ayudarles. Yo mismo, ¿no? Ahora estaba pensando, es mejor que lo explique de esta manera o de esta otra. Es muy complicado, ¿no? Yeah, if you have omniscience, you just know what's the beneficial, because you know all the people's mind, you know what they did in previous lifetimes. So, you know, I say this, I said that you don't think, you know, and Buddha doesn't have conceptuality. Right? The mind of the Buddha is free of conceptualities. The mind of Buddha just knows, right? And not just knows everything. So knows exactly what's the best to teach and what's the best to say, what's the best advice. You know? So that's, without that, it's very difficult to benefit beings. No? Porque sin omnisciencia es muy difícil beneficiar a los demás porque no puedes conocer sus mentes. Con una mente omnisciente, con ese tipo de capacidad, eres capaz de saber exactamente la mente de cada quien, cuál es su estado, cuál es su karma, cuáles son sus vidas pasadas, y a la vez, Buda no tiene que pensar en eso. Buda lo saben de forma espontánea. Buda no tiene una mente conceptual. La mente de Buda está vacía de concepto. No conceptualiza, no piensa, no elabora. Buda simplemente sabe. Una mente omnisciente simplemente percibe las cosas tal y como son, de manera inmediata, inequívoca. Eso es lo que necesitamos para ayudar a todos. Because if you have omniscience, you know exactly why a person is doing something or what a person can do and cannot do, because you see all the lifetimes, you know exactly what's the best to do. Right? So without it, it's very difficult. Right? Porque con omnisciencia sabes exactamente por qué alguien está haciendo lo que está haciendo, qué puede hacer, qué no va a poder hacer, porque conoces todas sus vidas pasadas, sus posibilidades, su karma. So Lama Zopa Rinpoche is a very interesting example of something like this. You know, you organize a particular teaching event, everything is completely organized. There's like 1,000 or 2,000 people in the hall, and then Rinpoche decides to teach something completely different. Right? Yeah. I've seen many times. Rinpoche, Lama Zopa Rinpoche es un buen ejemplo de esto, ¿no? Organizas unas enseñanzas con un tema que repartes entre la gente, todo está preparado, toda la organización, hay 1.000 o 2.000 personas en la sala esperando a que llegue Rinpoche. Rinpoche llega y habla de algo absolutamente distinto. Eso lo he visto muchas veces. Yeah, so once I was involved in a few committees of organizing teachings, etc. Right? Pushchoda Rinpoche, also Lama Zopa Rinpoche. So then there was a very rare transmission of a particular practice of the monastery in Sarajit. So Rinpoche mentioned it a few times to me that he had this lineage, you know. So then I thought Rinpoche doesn't say that for nothing, right? So I requested Rinpoche, you know, please give it to the monks, you know, we organize it. So then I formed a committee, and Rinpoche said, okay. And then it's supposed to start tomorrow. And everything organized, people coming, right? And then Rinpoche called me over the night before and said, Nanda, actually, I was thinking to do Lojong instead. Is that okay? So then I said, of course, whatever you think. So then you can see this spontaneous kind of what's most beneficial. Do that. Yeah. Por ejemplo, con la Lama Zopa Rinpoche yo formaba en el monasterio de Sera parte de muchas de las comisiones que se dedicaban a organizar enseñanzas especiales con grandes maestros, no solo con Rinpoche. Y en una ocasión, en Sera Rinpoche dijo que él había recibido un linaje específico de unas enseñanzas muy particulares dentro de la línea monástica de Sera y tal. Yo pensé, bueno, Rinpoche no dice esto por nada. Entonces le dije, ay, Rinpoche, sería genial si pudieras darnos esas enseñanzas. Y digo, venga, sí, pues las doy. Entonces organizamos a todo el mundo para poder recibir esas enseñanzas. Cuando estaba todo organizado, la noche antes, me llama Rinpoche y me dice, Nanda, ¿qué te parece si en vez de eso damos las enseñanzas de Lojong? ¿Tú crees que está bien? Y claro, yo le dije, sí, lo que quiera. Porque él puede ver qué es lo más beneficioso en cada momento para cada persona. So that's kind of an omniscient mind who just acts. To us, it looks a bit strange because it's unexpected, but they just know this is more beneficial and do that. Así es como actúa una mente iluminada, ¿no? Para ti puede resultar un poco raro porque tú has planificado lo que sea y quieres que sea así. Pero ellos actúan de forma espontánea en función de lo que es más beneficioso en cada momento. Yeah, so it's very interesting. Es muy interesante. Yeah. So yeah, but even without clairvoyance, it's very difficult to help people. Yeah. Pero sin clarividencia es muy difícil ayudar a la gente.
if you don't know really what the problem is, it's very difficult to help. You have to ask, okay, how is this? How is that? You have to get a clearance about the problem, and then only you can think about things that might help. But you cannot go further than that. Yeah. Porque no puedes comprender exactamente el problema, ¿no? que aqueja a esa persona. Tienes que preguntarle, tienes que indagar, tienes que intentar hacerte una idea y luego tienes que valorar cuál puede ser una solución positiva, algo que le venga bien o que no, es algo muy difícil. So you need this omniscient mind of a Buddha to be of real benefit, right? Necesitas la mente omnisciente de un Buda para realmente suponer un beneficio. Yeah. So that's kind of where this homage is leading to, right? I place supplications at the feet of omniscience, right? Yeah. Es un poco a lo que guía el cierre de esta alabanza, ¿no? Hago súplicas a los pies de la omnisciencia. Es una aspiración para conseguir la omnisciencia. So that's the resultant aspiration, as we talked about, right? I want to become a Buddha in order to liberate beings, right? Esta es la aspiración resultante en la bodhicitta. Suplico a la omnisciencia. La omnisciencia es la iluminación. Aspiro a ser un Buda para poder beneficiar a todos los seres. Yeah, so to get there, you need bodhicitta. Para conseguir eso, para llegar hasta allí, necesitas bodhicitta. Yeah, so bodhicitta or bodhicit. Yeah, bodhi means enlightenment, chit, but chitta means mind, right? Bodhicitta. Bodhi significa iluminación, chit o chitta significa mente. Yeah, so that's kind of the mind of enlightenment, right? So that's the mind that wants to liberate sentient beings, and in order to do that, wants to achieve enlightenment for that purpose. You know? Bodhicitta, la mente de la iluminación. La mente que quiere liberar a todos los seres y para conseguir eso necesita o quiere iluminarse. So that's the method or the motivation, you could say, right? Ese es el método o la motivación, podríamos decir. Yeah, and then together with the realization of emptiness, as we just talked about this afternoon, this morning, right? That's very important. Huh? So that we have to realize emptiness to get out of samsara, and in order to become a Buddha, also you have to realize emptiness to eliminate all obscurations, right? Yeah. Y como hemos mencionado esta mañana, ¿no? Para esto también, o sea, esto necesitamos combinarlo, añadirle también el conocimiento directo de la vacuidad, ¿no? Porque para ser un Buda también necesitas la liberación previamente y para eso necesitas la percepción directa de la vacuidad para eliminar por completo todo el karma negativo, todas las aflicciones. Yeah, so the methods is one aspect, yeah, bodhicitta, and the wisdom is the other aspect. Yeah? Entonces, el método es la bodhicitta, ese es un aspecto, y el otro aspecto es la sabiduría. Son los dos factores que necesitas para la iluminación. And then you fly. Y entonces con eso ya vuela. Yeah. You cannot fly with one wing, right? So, no puedes volar con una sola ala, necesitas las dos. Don't try it. No pruebes ahora, Colina. But yeah, that makes sense, right? You need a motivation and the method and the wisdom. Pero esto, bueno, tiene sentido, ¿no? Necesitas la motivación y el conocimiento, ¿no? El método y la sabiduría. So bodhicitta is the motivation, right? Bodhicitta es la motivación. And the wisdom realizing emptiness, as we talked about, right? That's kind of the way to eliminate afflictions. Y la sabiduría que comprende la vacuidad es la forma de eliminar las aflicciones. Or when you put on your washing machine, I don't know, I think they don't have one, I think, but yes, they do. Okay. They don't use it very often. So if you go back home and you do your washing, same thing. Your motivation is by putting this laundry inside, may I eliminate all. This is also purification practice, right? May I eliminate all obscurations and all afflictions of all sentient beings? That's your motivation, right? That's the method. And then put the program and you put on, and then the washing machine is the wisdom, right? So that eliminates all the stains in your clothes, but that you can think it eliminates all the stains of the mind. So then also you see there, method and wisdom you can do in daily practice. Or daily life, you can do that. Or when you vacuum, vacuum your room. Yeah, I used to do with a broom, right? But now in London I do vacuum machine. But yeah, so you hold the vacuum machine. So that's the method, right?
and then sucking the dust in. That's the wisdom. So then you can think constantly like that. When you do your washing, when you do vacuum your room, you can constantly practice method and wisdom together, right? And you put imprints in your mind, you know. Método y sabiduría. Necesitamos estas dos alas para volar hacia la iluminación. El método es coger la ropa sucia, meterla en la lavadora y decir que todas las manchas de todos los seres se iluminen, o sea, perdón, se limpien, ¿no? y acaben con el sufrimiento. Ese es el método, esa es la motivación, ¿no? Y la sabiduría, ¿qué es? Clic, darle al motor y la lavadora que empieza a lavar y a lavar y a lavar las manchas. Esto es una práctica de purificación que podemos trasladar a una actividad diaria, ¿no? Es, en serio, o sea, cuando echas a lavar la ropa a la lavadora, pensar que estoy lavando en fin, todas las causas del sufrimiento de todos los seres. Eso sería la motivación, el método, la bodhicitta. Y ¿con qué la lavas, no? Pues con la lavadora, con la sabiduría. Lo mismo cuando pasas la aspiradora, ¿no? En el monasterio no tenemos aspiradora, pasábamos la escoba, pero ahora en Londres, si tenemos aspiradora, pues piensa, cuando coges el tubo de la aspiradora, ¿no? Pues voy a eliminar o voy a aspirar todo el karma negativo, todas las causas del sufrimiento de todos los seres. Ese es el método. La sabiduría, ¿qué es? La aspiración, ¿no? El acto de aspirar todo el polvo del suelo, eso es el otro elemento. Y esto es una forma de trasladar y de crear improntas positivas hacia la iluminación con esta actitud mental en las actividades de vida diaria. Or when you switch on the light, same thing, you know, you think about all sentient beings, darkness or ignorance, right? And then you have this motivation by switching on this light, may I eliminate all the darkness of ignorance. So that's then the method is the motivation, and switching on the light, and then the light is the wisdom. O cuando enciendes la luz, cuando llegas en tu casa en una habitación que está a oscuras, antes de encender la luz dice, esta es la oscuridad en la que permanecen todos los seres. Que por encender la luz pueda eliminar la oscuridad de su ignorancia. Ese es el método, la motivación. Entonces, clic, le das al interruptor y se ilumina la habitación, se elimina la oscuridad de la ignorancia de todos los seres. Esa es la sabiduría. So you can use many things. You don't have to live in a cave, you see that? No hace falta vivir en una cueva, puedes utilizar muchas cosas. Of course, if you can live like Milarepa, it's best, right? Sí. You have to be realistic. Claro, lo mejor es si puedes vivir como Milarepa, pero bueno, hay que ser realistas. So yeah, that means there's always a combination of method and wisdom, right? Yeah. Es decir, siempre hay una combinación de método y de sabiduría. Yeah. So the wisdom is eliminating all the stains of the mind, and the method is the motivation. Right? La sabiduría es lo que va eliminando todas las manchas o las obstrucciones de la mente y el método es la motivación para hacerlo. So with the middling scope, there the method is renunciation, and the realization of emptiness is the wisdom, right? En el nivel medio del Lam Rim, el método, la motivación, es la renuncia al samsara. Y el otro componente es la sabiduría, la realización de la vacuidad. Yeah, so go back to the quote. So you need this omniscient mind in order to be real benefit for others. Then the method is the bodhicitta, and then the wisdom is the direct perception of emptiness that produces a mind completely free of all stains, and that produces the mind of omniscience, right? Yeah. Volviendo a la cita, para eliminar el sufrimiento de todos los seres necesitas la bodhicitta como método, como motor, como motivación, y luego la sabiduría, que es la comprensión de la vacuidad. Eso es lo que va eliminando o va generando una mente completamente libre de aflicciones, de obstrucciones, y es lo que genera una mente omnisciente. Yeah, so we have obscurations, as we call them, right? Something that prevents us from being all-knowing. We have that. Tenemos obstrucciones, ¿no? Tenemos interferencias, limitaciones ahora mismo en nuestra mente que evitan que tengamos una visión, una comprensión omnisciente de todo. Yeah, so on the 12th, Kunji's birthday, she said 1990, was it 1986?
she remembered she was selling, I mean, that's the reason, yeah. right? But that means that what did we do on the 12th? We asked the question, remember? On the 12th of August, 1986 or 1989, whatever. Yeah. 89. So we cannot remember it, most of us, right? But that doesn't mean that information is not there, right? Because there are people who can remember every single day of their life, as we discussed before, right? So that means that at a moment we have obscurations not to remember it. When we get calm abiding, we can remember it. Right? And then if you go further and like this washing machine, eliminating all the stains of the mind, then eventually you have clarified your mind completely and you accomplish the omniscience, right? Yeah. El ejemplo que dimos aquí hace unos días, ¿no? Durante el cumpleaños de Conchi. Salvo ella, Conchi es un ser especial, nadie recuerda lo que estaba haciendo el 12 de agosto a las 6 de la tarde de 1989. Pero estábamos haciendo algo, eso existió y esa información está ahí. Pero tenemos obstrucciones en nuestra conciencia que nos impiden recuperar esa información. Bueno, pues eso es lo que estamos tratando de eliminar. Cuando consigues, por ejemplo, este estado de concentración que se llama calma mental, eso lleva aparejada una cierta clarividencia y te puede permitir recordar esos eventos, ¿no? De hecho, hay gente, como también vimos, hay casos que se han acreditado de gente que recuerda todos y cada uno de los eventos de su vida, ¿no? Bueno, pues eso es solo con concentración. Si le aplicamos la sabiduría que comprende la vacuidad, lo que vamos a ir haciendo es paulatinamente eliminar todas las obstrucciones mentales hasta el punto de sencillamente poder llegar no solo a recordarlo todo, sino a tener esa mente que lo conoce todo de manera natural, a la omnisciencia. Yeah, so it's kind of your methods of bodhicitta together with the realization of emptiness is kind of a very sophisticated washing machine, you could say, that just eliminates all the stains of the mind and eventually produces this pure mind of omniscience, right? Podemos decir que el método de la bodhicitta combinado con la sabiduría que comprende la vacuidad es esta lavadora muy poderosa que lava las manchas que hemos ido acumulando en nuestra mente, en nuestra conciencia, y que como resultado da una conciencia perfectamente limpia, una mente omnisciente. Only this washing machine has to run for 3 countless eons. Solo que hay que tener la lavadora funcionando 3 eones incontables. But in the Vajrayana, the washing machine is much more sophisticated. Sí, pero la lavadora tántrica es mucho más sofisticada, la lavadora del Vajrayana es mucho más sofisticada. The washing goes much quicker. Y lava mucho mejor. Yeah. Okay, so that's the goal, right? Omniscience. So then in order to get to omniscience, we need the method of bodhicitta and the wisdom of realizing emptiness, right? Yeah. Este es el objetivo, la omnisciencia. Para eso necesitamos seguir el método de la bodhicitta y combinarlo con la sabiduría de la vacuidad. Yeah, so emptiness tomorrow and today bodhicitta. Mañana vacuidad, ahora bodhicitta. Yeah. So then bodhicitta, right? So in that same verse, it says that equanimity is the basis. Compassion is the substantial cause, or in this case, the seed, right? And then love and kindness is the corporate condition. So, En este mismo verso, ¿no?, que hemos tratado, dice, la ecuanimidad es la base, la compasión es la causa sustancial, o sea, la base, el campo, ¿no? La compasión o la gran compasión es la causa sustancial, la semilla, y el amor bondadoso es las condiciones cooperativas, es decir, la humedad, el riego, etcétera, que permite que esa semilla germine. Yeah, so in order to generate compassion, which is the substantial cause, that's very clear in the Lamrim by Lama Tsongkhapa, for example, in the 2 Lamas by Lama Tsongkhapa. Then Lama Tsongkhapa said you have to get close to sentient beings first in order to generate great compassion. Entonces, para generar la gran compasión, que es la causa sustancial de la bodhicitta, se explica muy claramente en los textos de Lamrim, por ejemplo, en los 2 textos del Lamrim básico de Lama Tsongkhapa, dice que antes, para poder generar gran compasión, primero hay que generar un sentimiento de cercanía hacia todos los seres. So that means you have to get close to beings. If you're close to beings, it's much easier to care for them, right?
si te acercas, si te sientes una persona cercana o si sientes a los demás cercanos a ti, es mucho más fácil generar compasión por ellos. And if you care for people and you want them always to abide in happiness, then when you see them suffering, you automatically generate compassion. Y si te importa a la gente, y si quieres que sean felices, cuando les ves sufrir, automáticamente sientes compasión. Es decir, sientes el deseo de que no sufran. So that's why you see love and kindness is preceding compassion, right, in the methodology. Por eso en esta metodología podemos ver por qué el amor, técnicamente el amor bondadoso, precede a la generación de bodhicitta, perdón, de gran compasión. Compassion. Yeah. So then in order to get to love and kindness, Mhm. you have to get close to beings, right? Because the meaning of love and kindness in Tibetan, we say, Yide Ongwa Jampa. Yide Ongwa means pleasant to the mind, Mhm. Mhm. pleasing the mind, or Mhm. pleasant to the mind. So you have to come to a state that you see all beings, without exception, as very close to you or as pleasant to you. Mhm. Para generar ese amor bondadoso, que es la antesala de la gran compasión, antes de eso tenemos que generar ese sentimiento de cercanía hacia todos los demás, para poder a partir de ahí generar ese amor, ¿no? En tibetano se refiere específicamente a esa sensación, cuando habla de amor bondadoso en tibetano, se refiere a una sensación agradable o una sensación placentera vinculada a cualquier ser, ¿no? A todos los seres. Tener que nos resulten, sí, una sensación de afecto, ¿no? Una sensación placentera, agradable, cercana. Yeah. Okay. So yeah, you have to get close to beings. So in order to get close to beings, if you understand the kindness of others and you want to repay that kindness, then you become closer, right? Para sentirnos más cerca de los demás, si reconocemos la bondad en los demás o la amabilidad en los demás y a partir de ahí generamos una sensación de me gustaría corresponderles, ¿no? O devolverles la amabilidad o la bondad que me han mostrado, es más fácil generar después ese sentimiento de cercanía. Yeah, so then you need to remember the kindness of others and have a wish to repay that kindness, right? Necesitas entonces recordar o reflexionar sobre la bondad de los demás y tratar de generar el deseo de devolverles o corresponderles con esa bondad. Yeah, there's various methods you can use, right? But in traditional, we try to see all sentient beings as your mother or your father or a person who took care. Hay varios métodos tradicionales para desarrollar estas emociones. Uno de ellos es el tratar de ver a todos los demás como tu madre, como a tu padre, como alguien muy cercano, muy querido por ti. Of course, sometimes people have problems with the parents in this life, but that doesn't mean that will always be the case, right? Claro, a veces puede que hayas tenido problemas con tus padres en esta vida y eso no resulte muy inspirador, pero eso no ha sido siempre así. Yeah, so that means that even in animal world, we see, if you see how dogs take care of the puppies or the cats take care of the kittens, it's very, very intense kind of taking care, right? Even at the cost of their own lives sometimes. Podemos verlo incluso en el reino animal, ¿no? Como los perros cuidan de los cachorritos igual que los gatos, ¿no? Con muchísimo cuidado, con muchísimo afecto, incluso a veces poniendo su vida en peligro. So that's kind of, yeah, you can see, that in most cases that the mothers take so much care of the newborn when we completely dependent, right? Puedes ver como en la mayoría de los casos las madres cuidan de las crías cuando estas son absolutamente dependientes de ellas. Yeah, so that means that, yeah, so now I went from top to bottom, so now we go from bottom to top. Bien, bueno, a ver, estamos describiendo el método para generar bodhicitta. Lo hemos hecho de arriba a abajo, ahora vamos a explicarlo otra vez, de abajo a arriba. Yeah, so first point, or I mean, is the basis basically, it's not a point yet, it's the basis, equanimity. Right? Antes del primer punto, la base, y la base es ecuanimidad. The second point is seeing all sentient beings as your mother. El siguiente punto sería ver a todos los demás seres como
como tu madre. And then that's, yeah, if you don't, we already struggled with beginningless lifetime. So this, based on that principle, right? Claro, esto se basa en que hemos tenido vidas pasadas infinitas, ¿no? Si esto te resulta difícil de considerar, pues este argumento no funciona. Yeah, so that means if there's no beginning, then when you were born from a womb, right? Or in certain cases, born from an egg, like with birds, then you depend on mother to survive, right? Es decir, en el supuesto de que haya vidas infinitas pasadas, cada vez que hayas nacido del útero de una madre o nacido de un huevo, vas a estar en una situación de absoluta dependencia de tu madre. So then you think, since beginner's lifetime, there's no beginning, right? And then there's no reason why not each and every sentient being at least once has been our mother. Por tanto, el razonamiento es, si durante vidas sin principio he tenido renacimientos en muchas ocasiones, como a partir de un útero o de un huevo, no hay motivo para que todos y cada uno de los seres que existen hayan sido esa madre mía, al menos en una ocasión. So they think about all infinite sentient beings, at least once they have taken care of us, right? Piensa que todos los incontables seres me han cuidado, han sido mis madres al menos una vez. Yeah, so that's the first point, right? Seeing all sentient beings as your mother. Este es el primer punto, ver a todos los demás como tu madre. The second point is to remember their kindness, right? El segundo punto es recordar su bondad. Yeah, so then, when we newborn, then without a mother, we don't survive, right? That's pretty clear. Cuando estamos recién nacidos, sin los cuidados de nuestra madre, no sobreviviríamos, eso está claro. And especially if you look at cats, and they take so much care. In the house where we live in South India, Sarah, my house for Western monks, we had one cat, and we called the cat One-Eye Stupa Born. We made a poem for the cat because it's quite uncommon. We are building a stupa, right? Like here, and stupa is right here. But then the stupa was not finished yet. It was just cement. And then we clad it in marble later on. And there was this arch where normally the Buddha goes in. So then the first time we saw the cat sitting there, and he only had one eye. Por ejemplo, en el monasterio de Sera, en la residencia para monjes extranjeros donde yo vivía y tal, teníamos un gato, para explicar, una gata más bien, ¿no? A la que llamamos la gata tuerta hija de la estupa, o algo así. Le hicimos un poema y todo. Porque cuando estamos construyendo una estupa, que creo que ya sabéis lo que es, ¿no? Aquí en Oselina hay más de una. Cuando la estupa estaba todavía a medio construir, antes de que le pusiéramos el mármol blanco al exterior y demás, si os fijáis, en la parte superior de la estupa hay un pequeño receptáculo donde suele haber una estatua de Buda, ¿no? Eso aún estaba sin construir y un día nos encontramos a la gata, cuando llegó, era una gata callejera, ¿no? Pues cuando llegó al monasterio, la gata estaba ahí arriba de la estupa, durmiendo, y la vimos y además era tuerta y por eso le llamamos así. So we thought, okay, we take care of the one-eye one, One-Eye Stupa Born, we called him. Entonces, bueno, por eso dijimos, venga, pues nos quedamos, adoptamos, ¿no? A esta gata, la gata de un solo ojo nacida de la estupa. Yeah. But then he got girlfriends. I know, he was a male. He was a male. Ok, sorry, pues era un gato, Era una gata. Entonces luego se echó novia. And the girlfriend got pregnant and produced kittens, right? Claro. Y su novia se quedó preñada y produjo gatitos. And there you could see, how much care the mother is taking, licking them clean and fighting, finding food for them constantly. The mother became very skinny. The kittens just sucked the milk. It's kind of, if you look at that, think, oh man, the mother goes through so much hardships, right? Bueno, pues la gata tuvo gatitos y era conmovedor ver con qué cuidado los vigilaba, los cuidaba, los mantenía limpios, buscaba comida siempre, todo el rato, como los gatitos no hacían otra cosa que chupar y chupar, o sea, mamar. Ella se quedó muy delgada, muy delgada. Era muy interesante, ¿no? Ver con cuánto amor los cuidaba.
Yeah, but then the kittens, unfortunately, then one stray dog came inside and just, yeah, bit the kittens dead. And the mother was like sniffing and completely confused, very sad. You could see the mother was very sad. Pero desafortunadamente entró un perro callejero y mató a los gatitos. Y podías ver el dolor, la tristeza en la madre que los buscaba, los olía y no los encontraba. Estaba realmente confusa y triste. So yeah, that's samsara, right? Eso es el samsara. Another event that dog was taking care of the puppies, and then one snake came, going after the puppies, and the mother was fighting the snake, and then the dog and the snake both died in the process. So yeah, that's kind of how much care they take for the little ones, right? En otra ocasión, esto fue una perra que había tenido cachorritos y venía una serpiente a comerse a los cachorros y la perra se enfrentó a la serpiente y en esa pelea murieron tanto la perra como la serpiente. Es una forma de ver con qué amor, ¿no? Y con qué afán protegen las madres a sus crías. So yeah, that's constantly happening, right? Y eso está pasando constantemente en el samsara. So then, but you see how much the mother actually takes care of the children, right? Puedes ver hasta qué punto la madre cuida, en este caso, de sus crías. Yeah, so then we remember the kindness, right? That's this point. Bueno, pues se trata en este punto, dentro de este proceso, de recordar toda la bondad que hemos recibido de nuestras madres. Yeah, and then the next point, point number 3 is to wish to repay the kindness. Y el tercer punto del método es desear devolver o corresponder a toda esa bondad. Yeah, so there's just a wish to repay, and not just repaying with food or but repaying with a more substantial form of happiness, right? Y es querer corresponder o devolverle todo ese beneficio que hemos recibido, pero no darles comida o algo más transitorio, ¿no? Sino tratar de corresponderles o devolverles la mejor felicidad posible, el mejor beneficio posible. Yeah, so repaying the kindness, right? So then you can see, you see the kindness of all beings, because you see all beings have been your mother. You remember the kindness. You want to repay the kindness, so they become very close to you, right? And then you generate this wish, may they always abide in happiness, what we call loving kindness. Se trata eso de, a partir de considerar que todos los seres han sido tus madres y tratar de verlos como tal, recuerdas o consideras la bondad inmensa que han mostrado hacia ti. Y a partir de ahí generas el deseo de devolvérselas, de corresponderle de la mejor manera posible, proveyéndoles de felicidad realmente de calidad, ¿no? Por así decir. Y lo siguiente es desear, pues, que todos sean felices, ¿no? Que todas mis madres sean realmente felices. Eso es el amor bondadoso. So then you have this love and kindness, right? You wish all beings to always abide in happiness, right? And if that's very strong, then you only want to see people happy. Right? Entonces generas ese amor bondadoso, ese deseo de que todos los seres siempre sean felices, siempre sean felices. Y tratas de generarlo de la manera más intensa posible. And then when you see them suffering, then you think, oh man, I have to do something about this. And then compassion comes, right? Y entonces cuando los ves sufrir, inmediatamente dices, wow, no puedo permitirlo, no tengo que hacer algo. Y ahí llega la compasión. Yeah, so that's the sequence, right? How you actually develop compassion in a very constructive and strong way, right? Esta es la secuencia por la que generamos compasión de una forma constructiva y potente. And then after that, you see, okay, I want to liberate these beings, but do I have? Oh yeah, sorry. So first is the compassion. Here, first the compassion is how wonderful it will be if sentient beings were free from suffering. May they be free from suffering, right? Yeah. Cuando vemos el primer o el nivel inicial de compasión, es cuando sientes, sería maravilloso que todos los seres se vieran libres del sufrimiento. Ojalá se liberen, ojalá se vean libres del sufrimiento. Esta es la compasión que consigues en este estado. And then we move to the 6th point, yeah? And the 6th point is
I'm going to take responsibility to do this. I'm going to make it happen. Mm. So that I'm going to take responsibility to liberate sentient beings from their suffering. So that's kind of point number 6. That's kind of this, special intention. We translate it sometimes, right? Yeah. The special intention of compassion, Mhm. right? Yeah. Y luego está el siguiente paso, que es no solo desear que dejen de sufrir, sino decir, yo me encargo. Yo asumo la responsabilidad de acabar con el sufrimiento de todos. A eso le llamamos intención superior. Yeah, so there's 6 points there, right? So if you, we call the instructions, the 7 instructions of cause and effect. Yeah, so these 6 points are the cause that produces bodhicitta. Este método que estamos explicando se llama las 7 instrucciones de causa y efecto. En realidad hay 6 causas, las que hemos visto hasta ahora, y luego un efecto que es la bodhicitta. So then you have this 6th point of I'm going to do it. I'm going to take responsibility to liberate sentient beings. Right? And then you see, do I have the capacity to do that or not? Or do I need something else? And then you see, I need this omniscient mind. I need to become a Buddha. And then that aspiration of the result comes, and then you have 2 aspirations, and that produces bodhicitta. Entonces, en el paso 6 de este método, estamos con esa intención, se llama intención superior. El asumir la responsabilidad de liberar a todos los demás del sufrimiento. Entonces, la pregunta que te haces es, ¿pero puedo hacerlo realmente? ¿Tengo los recursos necesarios? Y te das cuenta de que no, de que todavía tienes muchas limitaciones, y ahí es cuando te das cuenta de que necesitas una mente omnisciente para poder beneficiar a todos los demás, y ahí es donde surge la bodhicitta resultante, que sumada a esa bodhicitta causal es la que te lleva, te motiva, es el método para trabajar hacia la iluminación. So you can see it's a very structured form of mind training that one step is increasing the next one. Right? Es una forma muy estructurada de entrenamiento mental, donde cada paso genera el siguiente. Yeah, so but first we have a break and then we contemplate on this, right? Muy bien, pues ahora vamos a hacer un pequeño descanso y después hacemos una meditación y ponemos en práctica el método. Yeah. Janju Senju Rengu Magye Pana Gyu Chi Kyaba Nyamba Meba Ya Gone Gondu Bewa Shu Toni Tawa Rengu Chi Magye Pana Gyu Chi Kyaba Nyamba Meba Ya Gone Gondu Bewa. So 10 minutes.